Vamos a ver la aplicación y el uso de contadores para hacer diagramas de contactos. Los contadores los encontramos en la opción que aparece acá, en este icono. Y los contadores, al igual que las memorias internas y las salidas, están compuestas por sus contactos y sus bobinas asociadas. La forma más básica de un contador consiste en un electroimán, veámoslo así, donde la bobina se selecciona acá, es una bobina normal de conteo hacia adelante, es decir que cada vez que recibe un pulso aumenta, y el pulso del que estamos hablando es proporcionado por un elemento externo que permite interrumpir la conexión y habilitar el paso de estado bajo a estado alto o de estado de reposo a estado activo. Entonces, un contador también tiene asociados contactos y los contactos se suelen utilizar para activar cargas de tal forma que los contactos se cierran o entran en estado activo en función de una cantidad o de la ocurrencia de ciertos eventos que físicamente se dan como interrupciones de paso de corriente. Entonces, para poder activar una carga vamos a hacer un circuito básico que consiste en conectar aquí una salida que vamos a activar por un contacto del contador. Seleccionamos el contacto del contador acá, contador C1. Vamos a colocarlo a esta altura. De tal forma que cuando se cierre el contacto del contador C1, se va a activar la carga. A su vez, esta bobina, que es la parte de conteo, pues es el elemento que se encarga de contar los impulsos, cuando recibe una transición de cambio de estado de reposo a estado activo, eso consiste o se entiende como un impulso, lo que también se denomina un flanco de subida. Entonces vamos a la simulación, pero primero para programar un contador hacemos doble clic acá y se nos abre esta ventana de parámetros. Acá previamente uno puede configurar el contador para que registre un determinado número de eventos y el cierre de los contactos asociados al contador se va a producir, o mejor dicho, el cambio a estado activo se produce cuando se alcanza el valor de preselección. Hay dos opciones que nos dan: que la salida se ponga activa cuando el valor alcanza el valor de la preselección, que es lo que uno escoge acá por defecto, o que la salida entre en estado activo cuando el valor alcanza cero, y eso se utiliza cuando el contador está contando en reversa, o sea, cuenta regresiva. La configuración que tenemos no permite eso, es decir, solamente vamos a hacer conteo hacia arriba. Veremos otras configuraciones que nos permiten entonces la cuenta hacia abajo. Por ahora esta configuración solamente permite conteo hacia adelante. Entonces voy a seleccionar el 5, que ya está ahí previamente, para que con 5 impulsos se cierren los contactos asociados al contador. Entonces damos clic en OK. Simplemente aquí vamos a la simulación. Entonces vemos acá, ya tenemos la salida que se va a activar cuando se cierra el contacto del contactor. No es cuando se cierra o se abre I1. I1 lo que hace es producir la activación de C1. Entonces la activación, o lo que se denomina pulso, recuerden, es el paso de estado de reposo a estado activo. Para observar el comportamiento del contador se utiliza acá una ventana de parámetros, esta que aparece, que dice mostrar o ocultar los bloques funcionales. Nos aparece entonces aquí la función del contador por defecto, que ya está incluido en el circuito. En el diagrama de contactos, entonces, asociado a ese contador, aparece el valor de preselección, en este caso 5. El valor actual es 0 porque en estado de reposo o reseteo no se ha hecho todavía ningún pulso. Vamos a dar entonces a correr la simulación. Entonces noten que está activo. Lo primero que hacemos, es decir, este contacto C1 no se puede accionar físicamente, es decir, a pesar de que lo puedo cerrar aquí, internamente no tenemos acceso a él, o sea, no podemos físicamente acceder a ese contacto. La única manera es generando los pulsos de conteo que se producen es cuando este contacto pasa de ese estado que está apagado a estado encendido. Entonces ahí cuando lo enciendo, en este caso pasó de apagado a encendido, noten que automáticamente este valor, que es el valor de conteo, aparece en 1. Ha ocurrido un pulso. Cuando apago, es decir, cuando la transición va de estado activo a estado de reposo, en este caso, la cuenta interna del contador no aumenta. Solamente aumenta cuando hay transición de apagado a encendido, es decir, flanco de subida.
Aquí va a prender otra vez y noten que aumenta. Lo apago, pero ahí no pasa nada. Entonces ahí ya van 2 pulsos. Tercer pulso, cuarto pulso. El siguiente pulso será el quinto. Entonces cuando la cuenta llegue a 5, que es el valor de preselección, se va a cerrar el contactor C1. Entonces aquí viene. Pueden observar ustedes que en efecto se cerró C1 y por ende permitió la alimentación de la salida Q1. Ahora, ya no se puede hacer más. Una vez que se ha llegado al valor de preselección, la cuenta seguirá aumentando, pero los contactos seguirán cerrados. Es decir, aquí no podemos hacer con esta configuración, no podemos retroceder la cuenta, no se puede volver a cero. Para eso se utilizan las otras 2 configuraciones o las otras 2 bobinas que se adicionan, que nos agregan otras capacidades para hacer más flexible el uso del contador. Vamos entonces a tratar otra variante que podemos utilizar acá. Paramos la simulación y nos vamos aquí. Esta vez lo que voy a hacer es cambiar el contacto. Recuerden que aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, yo puedo cambiar acá, por ejemplo, los contactos a posición normalmente cerrada. En este caso, ¿qué ocurre? Entonces, el estado activo de este contacto es normalmente cerrado. Entonces, en estado activo se va a abrir, por lo que desconectará la carga. Entonces, esa variante producirá que en este caso la carga permanecerá encendida durante 5 impulsos y se apagará después de contar esos 5 impulsos. Veamos entonces. Entonces, un impulso, 2 impulsos, 3, 4. Con el quinto debe abrirse C1 porque entra a su estado activo, que es abierto. Y como pueden ver, ahí se abrió. Ya no se puede apagar, porque la cuenta, una vez que sigue, ya no se puede retroceder, salvo en la simulación que debemos devolverlo, pero no tiene caso estar apagando el PLC para retornarlo a estado cero. Entonces, hasta acá, digamos, hemos cumplido con la tarea de ver la función básica del contador. Esa es la primera configuración, que es muy limitada, por cierto. Bueno. En el próximo video veremos el uso de otra función.